Tenemos nuestro primer invitado, a Dale. Bernardo Stamateas, que es escritor, es psicólogo. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo les va? Hola, Y hola. saliendo como se puede, pero la estamos peleando. El otro día cuando hablaba con la producción cómo iba a ser este primer programa, yo me di cuenta de que con todo esto, lo que está pasando con la pandemia, la centenia, cuando se te muere un ser querido, cuando no te podés abrazar, cuando no lo podés despedir, ¿cómo pasás estos momentos, Bernardo? Me gustaría, porque esto va a ser de ayuda a mucha gente. Así es. Bueno, qué difícil, ¿no? El dolor, el duelo no es, lo primero que tendríamos que decir es que el dolor o el duelo no es una enfermedad que hay que curar, ni un problema que hay que resolver. Es un camino que hay que transitar. Ya. Y el dolor es parte de nuestra historia. El dolor no se supera. ¿Viste cuando alguien bien intencionado te dice, ya lo vas a superar? No, el dolor no se supera. El dolor se transforma y nos transforma. Es parte de nuestra historia. Se va transformando en las vivencias, en los recuerdos, que van quedando en el corazón, porque si el personaje que perdiste se hace invisible, hay otras cosas que lo hacen muy visible. Exactamente. La muerte le pone fin a la vida en el más acá, pero nunca al vínculo. Claro. Quienes se han ido antes viven a través de los recuerdos en nuestro corazón por siempre. Y algo importante, Marcela, es decir que el dolor es sagrado, no hay que ensuciar el duelo. ¿Qué quiero decir con ensuciar el duelo? Culpabilizarnos, castigarnos, reprocharnos, tirarnos en la cama y decir por mi culpa. No, el dolor es sagrado y hay que honrar la memoria de los que se fueron haciendo un duelo limpio, es decir, permitiéndonos el dolor. Algo también importante para decirle a todos los televidentes, no hay una manera de hacer el duelo, no es tenés que llorar, ahora tenés que esto, ahora tenés que esto. Cada uno camina ese proceso de duelo como lo puede y a su manera. Lo importante es saber que hay que hablar el dolor. La muerte no tiene que ser un tema tabú. Viste que no es un tema muy popular, pues, van a hablar de la muerte, no, hablemos de otras cosas. La muerte es parte de la vida y tenemos que poner en palabras y homenajear a quienes se fueron antes con los mejores recuerdos y hablar del dolor, no hacerlo un tema tabú. Hay muchas familias que pierden ahí y dicen, bueno, no hablamos más, hay que dar vuelta a la página. Viste que siempre hay alguien en la familia que dice, no, yo tengo que estar fuerte, porque si no se cae todo. Bueno, expresar el dolor y hacer el duelo no es señal de debilidad, es parte de nuestra vida. Y es bueno llorar. Es muy bueno poder expresar muchas emociones mezcladas que aparecen en el duelo. Mira, aparece la tristeza, obviamente, sí. Aparece el alivio, también tenemos que decirlo, muchas veces, especialmente cuando hay un terminal o una enfermedad complicada o ha habido dolor en el medio, también se siente alivio, decir, no sufre más, bronca muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? A veces un poco de autorreproche, si yo hubiese hecho esto, si hubiese hecho esto otro. Entonces, todas esas emociones aparecen. A veces uno las identifica con más claridad, a veces aparecen mezcladas, como las olas del mar. De a momentos parece que no hay olas y uno dice, bueno, ya está, y de pronto aparece una ola gigante y de pronto pequeñas olas, y uno tiene que darse ese permiso. Lo importante es honrar la memoria del que se fue. A mí me gusta preguntarle, yo he atendido en estos 32 años a muchísimas personas y he acompañado en duelo, ¿no? Y le digo a todos, ¿qué semillas te dejó esa persona que se fue antes? Entre las muchas, ¿cuáles me podrías nombrar? Supongamos, la bondad, perfecto. Hacé crecer esa semilla y cada vez que la semilla de la bondad crezca en vos, vas a ver a ese ser querido ahí presente. Y esa es la mejor manera de honrarlo, haciendo crecer las semillas que nos han dejado. Es verdad lo que decís. Una pregunta que siempre, cuando se muere alguien que tiene nietos o tiene hijos chiquitos, a los hijitos, a los chicos chiquitos, menores de 10, de 9, te diría, ¿hay que llevarlo a los entierros? Bueno, menos de 9 años
los chicos el concepto de muerte que tienen es un viaje lejano. No Sí. tienen el concepto de separación definitiva o de desprendimiento total. Es como un viaje que se fueron lejanos. A los chicos hay que decirles la verdad, hay que decírselo en sus palabras, hay que acompañar el dolor o la tristeza de los chicos y hay que ver cada circunstancia y cada familia cómo va a ir elaborando y acompañando a los chicos en ese proceso. Muchas familias no llevan a los chicos, pero sí verbalizan lo que ha sucedido y abren un espacio en la familia. Esto es importante, Marcela y equipo, hacer un homenaje familiar. Yo le digo a la familia, júntense una vez por día o día por medio, como ustedes quieran, y hablen de ese ser querido. Traigan fotos, recuerdos, compartir, si hay que alegrarse, llorar, recordar, permitir homenajear a las personas que se fueron. Y otra cosa importante, especialmente para la gente que, lo que decías al comienzo, ¿no? La importancia que necesitamos, el duelo es el ritual social que necesitamos. Nosotros somos seres simbólicos, necesitamos tener rituales de despedida, hacer una carta, escribir una carta, poniendo todo lo lindo, aún lo feo que viviste, todo. Claro. Y esa carta escribíla durante una semana. Y luego léesela a alguien, o llevala al cementerio, o compartísela a alguien, o hacer una carta de despedida y léela, o léelo vos solo, y luego como un ritual romper esa carta. Es decir, los rituales de despedida son muy importantes el poder hacerlo. Sí, Adri. Sí, yo también digo prender una vela, poner una flor, mirar las fotografías, y creo que en todo este proceso del duelo hay que permitirse sentir todo, porque también uno tiene eso del alivio que hablás, es tan claro, y también tiene momentos de alegría cuando recordás, cuando, ¿por qué no hasta te da risa pensar en algunas cosas? O sea, mucha gente cree que el duelo es únicamente sufrimiento, y yo creo que es una mezcla total de sentimientos bueno, que después se va mejorando. Y ahora viene la pregunta. Dicen que el duelo son más o menos 2 años. ¿Es así? No hay tiempo. A nosotros nos gusta, nuestra mente le gusta categorizar todo y esquematizar. No hay un tiempo. Vos pensás una mamá que pero perdió sí, un hijo, perdón, decirle, pero sí hay etapas que hay que atravesar. Hay resignación, etapas, aceptación, negación, como hay muchas etapas hasta que uno llega a la aceptación. Claro, Elizabeth Kubler-Ross hablaba de distintas etapas del duelo. Hoy lo que sabemos es que las etapas se mezclan, a veces una etapa dura más que otra, es un camino. El duelo no es un pozo, es un camino. Y lo importante es poder caminarlo. Y cada uno lo camina como puede y con los seres queridos. Y se va transformando el dolor en un don para ayudar a otros. Vos sabés que yo estuve en Corrientes hace unos años atrás y le hablé a 1.200 personas en un teatro, todas con personas que habían perdido un ser querido, ¿no? Y una mujer me impactó, una de las organizadoras, me decía, Bernardo, ¿viste las estrellitas que pintan cuando hay un accidente? Sí, yo traje eso de Estados Unidos. ¿Sabés qué me pasa? Cada vez que se pinta una estrellita, algo de mi historia se va sanando. ¡Qué extraordinario! Transformó el dolor en un don para acompañar a otros. No hay un tiempo establecido. Ahora, ¿qué pasa? Si vemos que en el tiempo vamos cayendo cada vez más en la tristeza, en la depresión, no queremos salir de casa, nos cuesta comer, no nos bañamos, no nos cuidamos, las cosas han perdido totalmente sentido, buscar una ayuda psicoterapéutica para acompañar ese proceso. Lo llamamos duelo intensificado. A veces pasa cuando hay un duelo traumático o un duelo complicado. Cuando vos llamarás un duelo traumático, por ejemplo, alguien que fallece después de una larga enfermedad de mucho tiempo, a quien tiene una muerte abrupta, de golpe, de alguien un que accidente de auto.
Claro. Así es, exactamente. Cuando hay una enfermedad complicada o terminal, la persona ya está haciendo el duelo. El duelo no es después de la pérdida, es durante el proceso. Y ese dolor de estar, fíjate que la palabra duelo quiere decir combate entre dos. ¿Qué dos partes? La que acepta y la que no acepta. Y ese es el ir y venir. Entonces, los que perdimos, yo perdí a mi papá en un proceso de enfermedad de un par de años. Bueno, uno va caminando ese duelo, que el duelo sigue después, obviamente, pero es distinto a quien de golpe perdió en un accidente, como bien decía, perdió un ser querido. Entonces, el cerebro, primero en una etapa... Ese es mi caso. ¿Cómo? Ese es mi caso. Yo un día me despedí de mi mamá y al día siguiente se mató en la ruta. Y nunca más tuve la oportunidad de despedirme. Fue muy traumático. Por eso decimos en psicoterapia, dolor es normal y universal, sufrimiento es opcional. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nos queda guardado. Ese es el problema. No me pude despedir, no lo pude perdonar, no le pude sacar mis broncas, porque hay personas que se mueren y que se van y uno quedó atascado en historias no resueltas. Entonces, poder sacar eso, hablarlo, decirlo, lo llamamos declaraciones emocionales importantes, que puede ser pedido de perdón, perdonar, sacarlo, no guardarlo, porque lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Vos antes le dijiste a Marcela que era sanador de repente escribir durante toda una semana. Y esto me lleva a que en la religión judía hay una cosa que se llama Shiva. Shiva es 7 días. Durante 7 días después de la muerte de alguien, la gente se acerca todos los días a la casa de los deudos y acompañan a los deudos estudiando, hablando de la persona que se fue, y durante 7 días acompañan a la gente que se queda para que justamente llevan comida, para que no tengan que cocinar y ocuparse solamente de hacer el duelo, y así se sienten acompañados durante 7 días. Qué importante eso, estar con el otro, con el doliente. Yo tengo que acomodarme al doliente y no el doliente a mí. Viste que a veces vos tenés un ser querido, está en el hospital y viene uno, el otro, te hablan, te dicen. Algo importante para los televidentes, no explicar el dolor. El dolor es una pregunta que no tiene respuesta. Siempre hay alguien bien intencionado que dice, bueno, esto pasó porque Dios tenía un plan, porque la flor, porque aquel. No explicar, estar presentes y decirle lo que necesites, contá conmigo. Y nosotros adaptarnos al doliente. Hay dolientes que quieren hablar, hay dolientes que no quieren hablar, hay dolientes que quieren escribir, hay dolientes que quieren expresar su angustia, otros que quieren recordar cosas lindas. Lo importante es acomodarnos y acompañar poniendo el hombro, poniendo el corazón y diciéndoles, acá estoy, necesitas que te ayude en algún trámite, que te acompañen, pedime lo que necesites, estoy. Aparte creo que hay que estar atentos a la familia, porque el duelo nunca es de uno solo, el duelo es de la familia, de los hijos, de los hermanos, de padres, o sea, es un duelo familiar, y creo que ahí también tenemos que, sobre todo las mujeres, como madres, tenemos que estar muy atentas, porque no es solo nuestro duelo, también es el duelo de nuestros hijos, en el caso de un padre o viceversa. Entonces, bueno, la compañía y el estar juntos es indispensable, ¿no? Muy importante. Homenajes familiares. Es como en Navidad, viste, y en Año Nuevo, hacer un espacio y recordar a quien se fue. Vamos a recordarlo, vamos a hacer un brindis. Ay, no hablemos. No hay que hacer... Mira, una cosa es tener un aspecto privado y otra cosa es tener un secreto familiar. ¿Cuál es la diferencia? Lo privado es lo privado. El secreto es algo que yo necesito tapar. Es algo que no hay que hablar, porque nos vamos a angustiar, porque nos da vergüenza. Bueno, no debe haber secretos en la familia. No. Eso pasa cuando hay suicidio o cuando hay alguna, lo que fuese, hablar, no hacer temas tabú. Y la familia puede reunirse y hacer homenajes familiares, que se llamen, y recordar y compartir y expresar, y no
distraete, pensá en otra cosa. Viste que siempre hay gente con buena intención, dice, bueno, se te murió un hijo, pero tenés otro, pensá en positivo. Nada de eso, nada. El dolor es una pregunta que no tiene respuesta y nuestra tarea no es responder. Muchas veces el que te explica el por qué en realidad está tratando de calmar su propia angustia al dar la explicación. Sí, Bernardo, claro, yo te entiendo, pero también en esta época mucha gente que se le mueren seres queridos, de golpe no los ven más porque con el COVID y todo eso, y ese dolor es un doble dolor, porque lo despediste, bueno, chao, no, pero salió de acá, no, pero fíjate que lo llevaron a un sanatorio, pero él no tenía COVID, bueno, pero después, bueno, es muy difícil, es muy Por difícil. supuesto. Encuentro que es muy cruel, muy cruel. Es correcto lo que decís, lo firmo, claro que sí. Mira, la otra vez vi una persona que se le murió el papá y me dice, Bernardo, no puedo ir a llevarle algo, a expresarme. Y entonces me empezó a contar que el papá fundó la fábrica donde él trabaja. Entonces le dije, mira, tu papá está en esa fábrica. Cada pared, cada ladrillo es tu papá. Y se quedó. Y después que volvimos a hablar, me dice, Bernardo, llevé una plantita a la fábrica. Y le hice una carta a mi papá y expresé allí. Entonces, buscar un objeto que represente ese ser querido, ese símbolo, un objeto, una carta, escribirla, poder hacer, es decir, el ritual simbólico, el ritual de despedida. Efectivamente, son momentos muy difíciles y para los dolientes el proceso de duelo es difícil, el no poder estar con quien ha partido, claro que sí. Por supuesto. Después hay mucha gente que llena de fotos y hace como pequeños altares, todo es respetuoso. Cada uno, como bien decís, Bernardo, lo que hay que, no hay que, te diría que casi permitir, déjame vivir el duelo a mi manera. Hay gente que lo vive a la vieja usanza, hay gente que lo vive más moderno. Por ejemplo, los chicos jóvenes tienen otro sentido de la muerte, me parece. Ellos dicen, bueno, ya está, ya se murió, y supongo que no sé si lloran mucho, si lloran en silencio, si lo manifiestan con rebeldía, o directamente dicen, acá se terminó, son más rápidos con los sentimientos, acá se terminó. El que es mi papá o mi mamá quedará en mi recuerdo de papá y mamá. Punto. Por ahí a uno le choquea. Sí, es que cada duelo es único y nadie puede entender el dolor personal. Mira, hace muchos años atrás yo coordinaba grupos de terapia para papás que perdieron hijos y algo que me enseñaron y aprendí, que me impactó muchísimo, es que aunque todos tenían en común la pérdida de un hijo, entre ellos se decían, pero vos no sabés lo que es mi dolor. Y ellos me enseñaron que el dolor es individual, aún en la similitud de las pérdidas. Y efectivamente, nosotros tenemos, el duelo tiene mucho de la propia narrativa, de cómo uno lo entiende, el duelo cultural también, la cultura judía hace de una manera el duelo, en Argentina aquí podemos tener otras maneras, lo cultural es también parte de nuestro ritual social, que llamamos de nuestro duelo social de poder expresarlo. Ahora, también va a depender de cómo era el vínculo, no es lo mismo un vínculo donde había poca afectividad, donde había, no sé, 40 años de pareja, donde había conflictos, donde cada duelo no es lo mismo también perder a alguien en una enfermedad, un proceso de enfermedad, de una manera abrupta, no es lo mismo perder un papá de 90 años que perder de 100 años a un chico, aunque el dolor es el mismo para todos, obviamente. El dolor es igual, el dolor es igual. Y la última pregunta, Bernardo. Hay gente que conserva hasta la almohada con el último apoyo de la cabeza de la persona que partió, la ropa, los objetos. Eso hay que dejarlo a la libertad de cada uno, que en el tiempo que cada uno lo necesite y quiera hacerlo, ir desprendiéndose de esas cosas. Regalarlas, donarlas. Muy importante lo que decís, Marcela. La sugerencia es esta.
de los objetos que tiene ese ser querido. ¿Qué te gustaría guardar sí o sí? Claro. ¿Qué no sabés y qué te gustaría dar? Y hacé la lista. Entonces las personas dicen, no, esto lo quiero guardar, esto no sé, esto me gustaría darlo. Bien, lo que te gustaría darlo, dalo. Lo que no sabés, guardalo. Y lo que querés guardar, guardalo. Al cabo de un tiempo, volví a hacer el ejercicio. ¿Qué cosas te gustaría guardarlas? ¿Qué cosas no sabés y qué cosas te gustaría darlas? Lo importante es saber que quienes se fueron, más allá del símbolo que los representan, viven en nuestro corazón a través de los recuerdos, ¿no es así? Claro. Y para las personas que han tenido una imagen de trauma o le vienen recuerdos muy feos, no negarlos. La sugerencia es ponerle al lado un recuerdo lindo. No trates de sacarte este recuerdo, pero sumale un recuerdo lindo. Saldalo con otro recuerdo lindo y permitite sentir lo que sentís. Y no hagas el duelo solo. Hay una familia, hay amigos, hay gente que amamos, que nos aman. Ponerlo en palabras y caminar juntos, porque el dolor es parte de nuestra historia. Los seres humanos, se calcula que a lo largo de la vida vamos a tener entre 40 y 70 pérdidas. Desde pérdidas significativas como un ser querido hasta pérdidas de trabajo, de cosas. Nos enseñaron a ganar en la vida, pero no nos enseñaron qué hacer cuando perdemos. Bueno, caminar eso y transformarlo en un don para ayudar a otros. Gracias, Bernardo, muchísimas gracias. Creo que hemos hecho bien a mucha gente. Yo que lo he vivido hace muy poco, a mí me hiciste mucho bien. Gracias. Te mando un abrazo y un cariño para todas. Gracias. Gracias de verdad.